más importante de un Estado. Ahí está. Esa es la primera definición, eso es con lo cual vamos a comenzar. No se olviden para nada. Constantemente les voy a ir comentando cuál es la ley más importante de Bolivia. Ya saben, Constitución Política del Estado. Vamos a la parte histórica. Como pueden ver, ahí dice 17 constituciones ha tenido Bolivia en la historia de nuestro país. 17, anótense, 17 constituciones. Vamos a detallar algunos casos, por eso siempre les digo, anótense. Primera constitución de Bolivia. ¿Cuál ha sido la primera constitución en la historia de Bolivia? Anótense entonces a un costadito, CPE-1826. Ya se sobreentiende qué significa, les había dicho CPE, Constitución Política del Estado, y a un ladito, usualmente van a colocar el año 1826. Como siempre les comento a los compañeros, ahí está. ¿Qué es lo que vemos en ese 1826? Van a ir tomando nota. Simón Bolívar es el personaje principal. Él es el autor de la primera constitución boliviana. Entonces, les voy detallando un poquito lo que ya ha sido el caso de historia de Bolivia, para que me entiendan. Simplemente Simón Bolívar ingresa al territorio boliviano, hemos dicho 12 de agosto del año 1825, y lo que va a suceder es que va a ser el primer presidente boliviano, perdón, primer presidente de Bolivia, y en calidad de primer presidente va a quedarse aquí en Bolivia hasta diciembre del mismo año 1825. Estando aquí en Bolivia, organiza o reorganiza el Estado y posteriormente es llamado a su país, Colombia, porque hemos dicho presidente de Colombia es y presidente de Perú. Entonces retorna nuevamente a Colombia y los bolivianos le solicitan este detallito. Escriba una constitución política para Bolivia. Sale del país, llega a Colombia y allá en Colombia empieza a escribir lo que va a ser la constitución política del Estado. Escribe la constitución y nos los manda por una carta. Entonces, hemos tenido desde Colombia la primera constitución política del Estado. Vamos con otro detallito, no vamos a ir detallando constitución por constitución, la 2, la 3, la 4, vamos a saltarnos directamente a la constitución número 16. Eso es lo que nos interesa por el contexto en el cual estamos estudiando la nueva constitución. En el aspecto de la constitución número 16, van a anotarse, es la constitución de 1967. Anótense, 1967. El presidente en ese tiempo, René Barrientos Ortuño. René Barrientos Ortuño. Entonces, él es el presidente de Bolivia en ese tiempo y él es el que escribe la Constitución número 16. Ahora, un detalle importante, esta Constitución número 16 la hemos tenido muchísimo tiempo en la historia de Bolivia. Imagínense, 1967 hasta el 77, hasta el 87, 97, 2007. Ha habido muchas décadas en las cuales ha sido parte de la historia de Bolivia. Otro detalle interesante, esa constitución número 16, van a ir tomando nota, es la que se va a cambiar en 2 ocasiones. Ahí está en la pantalla justamente, se le dice reforma al cambio que se le hace a las constituciones, se le llama reforma. Entonces anótense los años en los cuales se ha cambiado la constitución política número 16, primera reforma 1994 y segunda reforma 2004. Es una coincidencia, por si acaso, que sean en el 94 y 2004. No es que se hacen 10 años. En realidad, una constitución no se la cambia si no es necesaria. Y puede ser en cualquier momento. Eso puede ser de 10 años, de 7 años, de 5 años, en cualquier momento. Entonces, es una coincidencia que suele
pasar 94-2004, justamente los cambios de constitución. Luego vamos a detallar cuál es el presidente. Ahí está, ese es el primer detallito. El siguiente detalle, anótense también, la Constitución Política número 17. ¿Quién es el autor, por decir así? ¿En qué gobierno se ha desarrollado la Constitución 17? El año van a anotarse 2009, Evo Morales. Entonces, en el gobierno de Evo Morales es que se desarrolla la Constitución número 17 de nuestra historia. Como siempre les digo, no es el autor directo, no es el que ha escrito y ha empezado a decir que las leyes en Bolivia sean de esta manera. No, ha habido una asamblea y vamos detallando esto. Ahí está, sáquenle una capturita a los que deseen. Es el contexto histórico de lo que va a ser la Constitución política, un poco detallando lo que va a ser justamente los cambios de gobierno, los distintos tipos de gobiernos que van a pasar hasta llegar a la posibilidad de construir una nueva constitución política. Un detalle interesante, con René Barrientos Ortuño, que hemos mencionado hace momentos, el presidente que ha incorporado de alguna manera la constitución número 16 en Bolivia, con este personaje, René Barrientos Ortuño, es que comienza también la época de dictaduras en Bolivia. Entonces, son alrededor de 20 años de dictadura que ha tenido que ver Bolivia, desde René Barrientos Ortuño, pasando por Obando Candia, Banzer, Walter Guevara, que ha sido un intento de salida a la democracia, Lydia Gayler también otro intento, Natush Bush es un personaje que estaba metido en las dictaduras, y el personaje Luis García Mesa. Entonces, para que vayan detallando eso, 20 años de dictadura, y posteriormente lo que va a suceder en Bolivia es el retorno a la democracia. Ese es el primer punto que están observando ahí, la década de los 80. Se recupera la democracia en Bolivia. Los personajes para que se devuelva la democracia en Bolivia son estos dos, ahí está, lo están observando, los gobiernos, uno de Hernán Siles Suazo, 1982-85, y en el caso de Víctor Paz Estenssoro, 1985-89. Para que entiendan un poquito el contexto de esta nueva constitución que va a aparecer en Bolivia en el 2009, ustedes, ¿cuántos años habrán tenido en el 80? Cero, como siempre me dicen los jóvenes. Entonces, imagínense, ¿qué es lo que había pasado en los 80? Se recupera la democracia, pero interesantemente con Hernán Siles Suazo lo que sucede es la hiperinflación. Hay que mencionar un poquito para recordar siempre, refrescar la memoria. La hiperinflación significa la subida constante de precios y no hay posibilidad de bajar los precios a nivel nacional. En el caso de Hernán Siles Suazo, lamentablemente, no puede arreglar el tema económico, la hiperinflación, y lo que va a hacer es renunciar. Entrega el poder entonces a Víctor Paz Estenssoro. ¿Cómo le entrega el poder? Mediante elecciones. Se desarrollan las elecciones y Víctor Paz Estenssoro es el ganador de las elecciones. Producto de las elecciones, entonces, va a estar 1985 hasta el 89 como nuevo presidente. ¿Qué es lo que va a desarrollar Víctor Paz Estenssoro? El Decreto Supremo 21060. El Decreto Supremo 21060. Entonces, ¿qué significa este Decreto 21060? Primer punto, la apertura al neoliberalismo. Anótense entonces. Apertura, el ingreso, en otras palabras, de Bolivia a lo que va a ser una economía de mercado o una economía neoliberal. Segundo punto importante, entramos al neoliberalismo, pero ¿cuál es la situación económica de Bolivia? Con este Decreto Supremo 21060, les vuelvo a repetir, Decreto Supremo 21060, Bolivia sale de la hiperinflación. ¿Ha resuelto el problema Víctor Paz Estenssoro
con respecto a lo que Hernán Siles Suazo estaba cargando, la hiperinflación. Pero, ¿cuál es el costo social? Tremendo. Lamentablemente, va a haber toda una seguidilla de lamentables consecuencias del neoliberalismo. Un ejemplo, despido de personal. Solo imaginen eso. Antes Bolivia tenía la idea económica, casi todos los países lo tenían, de tener más trabajadores en las empresas del Estado o en las empresas privadas o públicas. ¿Cuál es el detalle? Acerca del neoliberalismo se echa a la calle más bien grupos de personas. Cuando se echan a la calle, ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente van a tener que buscar otro tipo de trabajos que no van a ser lamentablemente los apropiados en algún caso y lamentablemente ese es el costo social del decreto 21060. ¿Se resolvió el tema de la hiperinflación? Sí, pero el costo social, como les vuelvo a repetir, es muy complicado. Vamos a otro punto. En los prospectos de las Fuerzas Armadas usualmente aparece de esta manera, los gobiernos democráticos. Entonces ahí está, anótense el detalle acerca de la década de los 90, una vez pasado ya todo ese detalle del neoliberalismo en el 85-89, los gobiernos de los 90 van a seguir siendo netamente neoliberales. Jaime Paz Amor es el primer presidente, los años en los cuales va a ser presidente, 1989 hasta 1993. No se olviden entonces siempre de tomar apuntes, 89 hasta el 93. Jaime Paz Zamora no desarrolla ningún tipo de cambio duro, por decir así, en el caso de la economía boliviana, solo va a administrar aquello que Víctor Paz Estenssoro ya había desarrollado en el 89. Entonces pasamos directamente al siguiente personaje, Gonzalo Sánchez de Lozada. 1993-97 como presidente. No se olviden, 93-97. No vamos a retornar a la imagen, entonces acuérdense de Banzer, más adelante les doy los años. Son esos los tres presidentes de la década de los 90. Vamos a hablar de Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Qué es lo que ha hecho? Anótense. Primera reforma de la Constitución. ¿De qué Constitución estamos hablando? De la Constitución número 16, de la Constitución de 1967. La de René Barrientos Ortega. Entonces, esa Constitución se ha cambiado en dos oportunidades, hemos dicho, 1994 y el segundo el año 2004. Entonces, fíjense, en el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada se había cambiado esta Constitución en el 94. ¿Por qué cambia la Constitución Gonzalo Sánchez Lozada? Por ese tema que están observando, la capitalización. ¿Qué es la capitalización? Clarito está, compañeros, ahí en el detalle que están viendo al final. La empresa internacional, eso es capitalización. Que venga una empresa internacional a Bolivia, que invierte capital. Fíjense, ¿qué es capital? Dinero, plata. Invierte un monto de dinero entonces aquí en Bolivia y es la que se va a llevar lamentablemente la mayor cantidad de ganancia. La imagen lo dice todo, bien clarito está. YPFB en el tema de los hidrocarburos va a ganar 3%, Bolivia va a ganar 3% en otras palabras, y las empresas internacionales como Chaco, Repsol, Petrobras y otras van a ganar 97% de las ganancias que nos deja los hidrocarburos. En otras palabras, Bolivia vende gas a nivel internacional y de toda esa ganancia, Bolivia apenas recibe el 3%. Eso es la capitalización y por ese motivo es que Gonzalo Sánchez de Lozada había desarrollado esa reforma de la Constitución. Vamos a anotar otro detalle. Hugo Banzer Suárez. Vamos con el gobierno de Banzer. Los años del gobierno de Hugo Banzer Suárez van a ser
1997 hasta el año 2001. Más adelante les detallo cuál es el punto interesante de Banzer. Tenía que haber sido presidente hasta el 2002, pero solamente va a ser presidente hasta el 2001. Ahorita les voy detallando esto. Entonces, la lógica, no se olviden siempre de la parte económica y después la parte política. La lógica en Bolivia de los gobiernos era siempre neoliberalismo, capitalización. Y siguiendo esa misma lógica de neoliberalismo, capitalización, anótense privatización. Cuando hablamos de la privatización que ha desarrollado Hugo Banzer Suárez, estamos hablando de este término. Anótense qué es privatización. La venta de recursos naturales de Bolivia. Anótense. Venta de recursos naturales. Venta de recursos naturales. Eso había sido privatización. Venta de recursos naturales. ¿Qué es lo que vendió Hugo Banzer Suárez? Como dice ahí en la parte superior, el agua de Cochabamba. Eso es lo que había vendido Banzer a una empresa extranjera llamada Bechtel. ¿Cómo se escribe Bechtel? Con B alta, E, C de casa, H, T, E, L, Bechtel. Creo que por ahí lo vamos a encontrar el nombrecito, no se preocupen, compañeros, por si acaso les deletreo. les deletreo. Entonces, ese es el detalle. La empresa Bechtel, ¿qué es lo que había desarrollado? La adquisición del agua de Cochabamba. Había comprado todo el agua de Cochabamba. Siempre les digo, tómenlo literal. Ahí está el nombre de la empresa. ¿Qué es lo que hace la empresa? Va a subir la tarifa del precio del agua. Si antes se pagaba alrededor de 60 bolivianos, ahora se va a pagar 180 bolivianos. Triplica el costo de la tarifa entonces, con el caso de la privatización de parte de la empresa Bechtel. Pero lo más dañino de todo esto ha sido que la empresa Bechtel va a sugerir esto, anótense o escúchenlo biencito, compañeros. La empresa Bechtel va a decir, si los cochabambinos utilizan el agua de la lluvia, me tienen que pagar incluido eso, el agua de la lluvia. Entonces, ¿qué es lo que había hecho Banzer? Ni siquiera ha cambiado la constitución política del Estado, y Banzer lo que había hecho es hacer algo más duro, venderle todo el agua de Cochabamba, del suelo, del subsuelo y del cielo. Entonces, literal, es una venta de ese recurso natural. ¿Qué es lo que hacen los cochabambinos? Anótense, de enero hasta abril del año 2000, nuevamente les repito, enero a abril del año 2000, la guerra del agua, allá en Cochabamba. Enero hasta abril, año 2000, la guerra del agua. Se han movilizado los vecinos de Cochabamba, se han masificado las marchas, protestas y demás, y ya saben ustedes, Banzer lo que va a hacer es sacar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana para reprimir a la población de Cochabamba, lamentablemente. Entonces, eso es lo que había sucedido. Antes de pasar a este punto, anótense el detalle acerca de cuántas personas han fallecido en la guerra del agua. 6 personas y 175 personas heridas. Ahí está. Entonces, ese es el saldo que ha tenido el agua de Cochabamba. Y lo interesante de todo esto es que la empresa Bechtel, por tantas protestas y huelgas, al final, ¿qué es lo que va a hacer? Sale del país. Rompe el contrato y sale del país. Eso es lo positivo. Les voy dando el detallito.
antes de este punto que estamos observando, Hugo Banzer Suárez lamentablemente tuvo cáncer y tuvo que renunciar un año antes. Cuando renuncia Banzer, va a entregar el poder a su vicepresidente, que va a ser Jorge Quiroga. Jorge Quiroga va a estar solamente un año, 2001-2002. Es el que inicia las negociaciones con Chile para la venta de gas y llama a elecciones. Producto de las elecciones, Gonzalo Sánchez de Lozada sale elegido presidente. Por si acaso, para que me entiendan un poco el detalle de la política en Bolivia, no salió elegido con un 51, 50 y tantos por ciento, sino lo que sucede con Gonzalo Sánchez de Lozada es que, interesantemente, se van a aliar muchos partidos políticos, eso se llaman las coaliciones o megacoaliciones, se van a unir muchos partidos y lo que posibilita es simplemente el ingreso de Gonzalo Sánchez de Lozada al poder. Año 2002-2003, como siempre les menciono, ese es el tema trágico de la guerra del gas. El año 2003, en octubre, se desarrolla esta guerra del gas. Todo comenzó, como siempre les digo, en el caso de Sorata. Se desarrollan conflictos en el altiplano boliviano. Son los campesinos que bloquean la carretera, turistas que están al interior de Sorata, y lo que simplemente se sucede acá es que el gobierno boliviano va a despejar a la fuerza las vías de comunicación en el altiplano y lamentablemente con un saldo trágico en Sorata. Un campesino fallecido y un soldado también de la misma manera. Lamentable. El problema se acrecenta hasta Huarizata, que es otra de las regiones muy cerca del altiplano, Achacachi y la ciudad del Alto. Como están observando, esa es la avenida principal de la ciudad del Alto. Y fíjense, un tanque, compañeros. Policías, soldados, tratando de ahuyentar justamente a los marchistas del Alto, los que están desarrollando la protesta. Entonces, siempre les digo, esta imagen es bien interesante porque en realidad es de disuasión. Sabemos que el tanque no lo van a utilizar, pero es de disuasión, pero muy interesante porque en realidad muestra cómo es que se desarrollaron las cosas en ese tiempo. Utilizan tan fuertemente la fuerza para tratar de hacer que los marchistas simplemente detengan sus protestas. Vamos con otro detalle. Al final de los días de septiembre y inicios de octubre hasta mediados de octubre, Gonzalo Sánchez de Lozada el 16 de octubre dice con su acento típico: no voy a renunciar. Pero para el día siguiente, Gonzalo Sánchez de Lozada renuncia a la presidencia de Bolivia. Como siempre ya les he indicado, estaba aquí en la residencia presidencial en la ciudad de La Paz, en lo que es una zona muy conocida, San Jorge. De ahí parte en un coche oficial hasta lo que va a ser el Colegio Militar, Alberto Villarroel, en Irpavi. Del Colegio Militar en un helicóptero hasta la ciudad del Alto, y de la ciudad del Alto en una avioneta hasta Santa Cruz, en Virubiru, y de Santa Cruz va a tomar otro avión y se va a ir a Estados Unidos. Renunció entonces Gonzalo Sánchez de Lozada con este conflicto. ¿Cuáles son los pedidos desde antes, en y después de la guerra del gas? Referéndum, nacionalización de los hidrocarburos y la asamblea constituyente. Esos son los tres pedidos más importantes de la población.
¿Qué es un referéndum? Para que tengan en mente, es una pregunta con dos opciones. Las dos opciones son el sí y el no. En el caso de la nacionalización, ya se sobreentiende simplemente hacer que Bolivia, el Estado boliviano, tenga el poder absoluto de los recursos naturales. Una asamblea constituyente, más adelante les voy a detallar una definición, pero para que lo entiendan, asamblea constituyente simplemente es para cambiar la constitución. Entonces, ese había sido el primer pedido de la población antes de lo que sucedió en la guerra del gas. Posteriormente, le van a pedir también al presidente entrante las mismas condiciones. Ahí está. El presidente, después de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa Gisbert. No se olviden, les vuelvo a repetir, le están pidiendo lo mismo a Carlos Mesa en el tema de Asamblea Constituyente, referéndum y nacionalización de hidrocarburos. ¿Qué es lo que dijo Carlos Mesa? De los 3 puntos, no se puede Asamblea Constituyente, no se puede desarrollar referéndum y tampoco se puede desarrollar la nacionalización. En el último tema, ha tenido un error, en realidad. ¿Por qué? Carlos Mesa parece ser que creía que se estaba hablando de una nacionalización histórica, al estilo de Víctor Paz Estenssoro. En su tiempo ha desarrollado lo que se llamaba la nacionalización de las minas. Echó a los jefes y simplemente hizo que las minas bolivianas se vuelvan para el Estado boliviano. Entonces parece que esa es la idea de la nacionalización que había entendido Carlos Mesa y de la cual de alguna manera la población le estaba pidiendo. En el caso de la Asamblea Constituyente y referéndum, tenía razón Carlos Mesa, no se podía desarrollar asambleas ni referéndum. ¿Por qué? Porque la Constitución del 67, del cual ya hemos hablado en el gobierno de René Barrientos, esa Constitución número 16 no incluye el tema de la Asamblea Constituyente y no incluye el tema del referéndum. Les vuelvo a repetir y les vuelvo a aclarar siempre esto a los compañeros. La Constitución política es la ley más importante de Bolivia. Si no está escrita dentro de la Constitución política algún tema específico, no se lo puede desarrollar. Siempre y cuando esté en la Constitución, en los artículos, recién se puede desarrollar un tema. Es legal recién si aparece en la Constitución. Es ilegal hacerlo. Entonces, Carlos Mesa no podía llamar a una asamblea ni un referéndum porque sería ilegal. Entonces, como está en la parte superior, anótense, dice, la segunda reforma de la Constitución, año 2004. Entonces, no se olviden, se ha hecho una nueva reforma, un nuevo cambio de la Constitución. Ahora sí, en el gobierno de Carlos Mesa, y esto es lo positivo, se incluye el tema de Asamblea Constituyente y se incluye el tema de referéndum. Asamblea Constituyente y referéndum. A partir de ese momento, entonces, la Constitución número 16 del 67 ha cambiado, se ha modificado y se ha aperturado esos dos temas. Carlos Mesa desarrolló un referéndum sobre el gas boliviano. ¿Cuál ha sido el resultado del referéndum? Son 5 preguntas, las cuales lamentablemente son muy técnicas. En algún caso, siempre les digo, 2 o 3 o 4 líneas, en realidad 3 líneas habrá sido, de preguntas. Es decir, es muy técnica. Las preguntas bien sencillas serían de una línea, pero en el caso de este referéndum ha sido de 3 líneas incluso, y ha sido un poco muy complicado. La población fue a votar, ganaron 3 preguntas con el sí, 2 preguntas con el no, y lamentablemente no se sabía específicamente qué habíamos ganado. Los analistas políticos han desarrollado su explicación y a nivel de los canales en televisión dijeron,
Esto es lo que se había ganado en el referéndum, que Bolivia ahora es dueño absoluto del gas, 100%. Pero, ¿cuál es el detallito? 100% al interior del suelo. Cuando está al interior del suelo, es 100% boliviano. Cuando sale a boca de pozo, y esa es la palabra que se utilizaba en ese tiempo, a boca de pozo, lamentablemente lo que sucede es que le pertenece una parte al Estado boliviano y la otra parte a las empresas extranjeras. Entonces, al final de cuentas, la gente se desilusionó de Carlos Mesa y lo que empezaron a hacer es marchas, protestas, huelgas de distintos tipos de sectores en Bolivia. ¿Qué es lo que va a suceder entonces con Carlos Mesa? Le van a pedir que renuncie. ¿Por qué le piden esto? Porque le habían pedido la nacionalización y Carlos Mesa dice no se va a desarrollar la nacionalización en Bolivia. Es imposible. Echar a las empresas extranjeras significa que simplemente Bolivia no pueda sacar el gas que está al interior de Bolivia. Entonces, por ese motivo es que le van a pedir renuncia y al final Carlos Mesa renunció en 3 ocasiones, 3 veces. Una primera vez renunció y las personas del Alto y de La Paz lo han apoyado. Una segunda vez renunció nuevamente y lo mismo sucedió. Y la tercera fue la vencida. En junio del año 2005, entonces, renuncia Carlos Mesa. Se lleva no elecciones, sino a un cambio de presidente. El siguiente presidente, entonces, Eduardo Rodríguez Belcé. ¿Cómo ha sido elegido Eduardo Rodríguez Belcé? Era presidente de la Corte Suprema de Justicia. En otras palabras más sencillas, el líder del Poder Judicial se hace cargo del poder político. ¿Por qué ha sido esta la salida? Porque todos los directos gobernantes, estamos hablando de Gonzalo Sánchez de Lozada como presidente, Carlos Mesa como vicepresidente que subió siendo presidente, el presidente de la Cámara de Senadores y el de Diputados, todos habían rechazado, por decir así, la posibilidad de seguir siendo presidentes de Bolivia y en algún caso ser presidentes de Bolivia. En el caso de los presidentes de las cámaras, simplemente han optado por no aceptar la posibilidad de ser presidentes. Entonces, Eduardo Rodríguez Belcé, les vuelvo a repetir, líder del Poder Judicial, no ganó, mejor dicho, fue electo por el Congreso boliviano directamente y él se va a hacer cargo de lo que va a ser las elecciones en Bolivia. Ingresa Evo Morales al poder. Después de las elecciones, Evo Morales es presidente de Bolivia. Ahora vamos a ir hablando del gobierno de Evo Morales. Una de las primeras cosas que quiero que anoten es el 1 de mayo del año 2006. 1 de mayo 2006. Muy importante este tema. 1 de mayo del 2006. Nacionalización de los hidrocarburos. Nacionalización de los hidrocarburos. Ahí está. Entonces, Evo Morales, dentro de la política económica, va a cambiar justamente esto. Se desarrolla una nacionalización, pero en este estilo. Que en realidad las empresas extranjeras se van a seguir quedando aquí en Bolivia, pero van a ganar muy poco. Bolivia a partir de este entonces gana 82% de las ganancias del gas. 82%. Entonces, fíjense, es mucho el monto de dinero que Bolivia va a tener por la venta del gas. Antes teníamos 3%, ahora 82%. En el caso de las empresas extranjeras es el resto, 18% y en algún caso
Incluso se habla de 12% de ganancia de los hidrocarburos para las empresas extranjeras. ¿Qué significa esto? Que muchas empresas lamentablemente se van a quejar a nivel internacional. Van a llegar hasta juzgados de Nueva York para hacerle un proceso a Bolivia, para reclamar que Bolivia está rompiendo contratos que ya han sido firmados y simplemente no obedece a los contratos. ¿Quién gana de todos los juicios que nos han hecho? Bolivia. ¿Por qué gana Bolivia? Por un sencillo detalle. El gas es de Bolivia. Segundo, las empresas extranjeras tienen que obedecer a las leyes bolivianas. Por tanto, se tuvieron que nuevamente firmar contratos con las empresas extranjeras y ese es el monto de dinero, como siempre les digo, 82% para Bolivia. Con ese detalle económico, vamos a la cuestión política. Ahí están viéndolo ustedes, 6 de agosto del año 2006. No se olviden esa fecha importante, 6 de agosto del año 2006. ¿Qué es lo que se desarrolla? Asamblea Constituyente en Bolivia. Como siempre les digo, es necesario solamente anotarse Asamblea Constituyente. 2 puntos seguidos. Vamos a definir ahora sí qué es una Asamblea Constituyente. Es una reunión, anótense así, es una reunión de diferentes sectores de un país, de diferentes sectores de un país, de diferentes sectores de un país, para redactar una constitución política para Bolivia, para redactar una constitución, punto aparte, ahí pueden colocarlo, para redactar una constitución. Listo. ¿Cuántas personas son las que están reunidas, como están observando ustedes en la fotografía? Son 255 asambleístas. No se olviden de tomar nota. Son 255 asambleístas los que componen la Asamblea Constituyente. Estos 255, por si acaso, ¿de dónde salen? Previo al 6 de agosto ha habido una elección de representantes. No es necesario anotar esa fecha, por eso no lo he colocado ahí. Se ha desarrollado una elección y producto de esa elección justamente surgen 255 personas elegidas. Dentro de ellos, indígenas, campesinos, choferes, magisterio, partidos políticos, dueños de empresas o representantes de empresas y fábricas, magisterio, como habíamos dicho, obreros, trabajadores, mineros, todos están representados de alguna manera ahí dentro de lo que va a ser la Asamblea Constituyente. ¿Dónde se van a desarrollar las reuniones de la Asamblea? Anótense, en Sucre, la capital de Bolivia. Entonces, ahí se va a desarrollar todo este detalle de la Asamblea Constituyente, pero lamentablemente los compatriotas de Sucre se van a poner un poco muy duros con la redacción de la Constitución. Se va a escribir que Sucre es la capital de Bolivia, perfecto, pero lo que los sucrenses quieren es que se nombre a, perdón, que a Sucre lleguen todos los poderes del Estado boliviano. En ese momento solamente teníamos 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Los 3 tendrían que irse a Sucre. Esa era la propuesta de la capital, cosa que los paseños no querían, cosa que se iba a hacer toda una discusión con posiblemente el resto del país. Luego hablamos de la resolución, de cómo acabó todo ese detalle. 10 de diciembre del año 2007, aprobación de la Constitución por la Asamblea Legislativa, por la Asamblea Constituyente, perdón.
Ahí está. Entonces, han desarrollado la aprobación de esta Asamblea Constituyente en el departamento de Oruro, por si acaso. En Oruro. ¿Qué pasó con Sucre? En realidad, lo que sucede con Sucre es que al final de cuentas se puso tan duro con el caso de los poderes que simplemente han empezado a protestar, a hacer marchas, huelgas en contra de la Asamblea Constituyente, han intentado ingresar a lo que va a ser la Asamblea Constituyente, al final de cuentas no permitieron seguir sesionando y se cambiaron de departamento, se fueron a Oruro. En el caso de la aprobación, solamente son ellos, los de la Asamblea, los que producen esta Constitución, pero posteriormente se va a ir cambiando el detalle. Anótense, ahí está una fecha importante, 25 de enero del 2009. ¿Cuántos años habrán tenido para ese momento? Muchos deben recordar tal vez el detallito, 25 de enero del 2009 se produce un referéndum sobre el tema de la Constitución, sobre el tema de la nueva Constitución. Nos hemos saltado un año, 2008. En el año 2008, por si acaso, no es necesario anotarlo, por eso nos hemos saltado el detalle. En el 2008 lo único que se hace son encuentros, simposios, seminarios sobre lo que va a ser la Constitución política. ¿Para qué? Para esta fecha del 25 de enero del 2009, para este referéndum, para que la población sepa qué se está aprobando y qué es de positivo dentro de la Constitución. De este referéndum, el porcentaje del sí, anótense, el sí ganó con el 61,43%. 61,43% dijo sí se aprueba la nueva Constitución Política del Estado. Más de la mitad de los bolivianos entonces aceptaron la Constitución Política. ¿Qué va a suceder posteriormente? 2 semanas, aproximadamente 2 semanas después, 7 de febrero del año 2009, como dice ahí, promulgación. Se sobreentiende, promulgación de la Constitución Política del Estado. ¿Quién lo desarrolla? Evo Morales. En calidad de presidente de Bolivia, él desarrolla lo que se va a llamar la promulgación. ¿Qué es la promulgación? ¿Qué es promulgar? Bien sencillos, compañeros. Es el texto original de la Constitución Política del Estado, el original, y lo único que se hace es que al final del documento hay unas líneas vacías para la firma del presidente. Es decir, cuando un presidente firma, legaliza el documento. Entonces, es lo que se había desarrollado ese 7 de febrero, que era un día sábado, para que me entiendan un poquito mejor. En el sábado, Evo Morales firma al final de la nueva Constitución y listo. Luego da su discurso y dice, proclama la nueva Constitución Política del Estado. 2 días después, anótense, publicación en la Gaceta Oficial. No sé si algunos de los compañeros son de aquí, de La Paz, de El Alto. En el caso del interior, para que me entiendan mucho mejor, ¿qué es la Gaceta Oficial? Es una oficina del Estado boliviano, es una oficina del Estado boliviano, pero ¿cuál es el detallito? Para que me entiendan mucho mejor. Es una tienda. La Gaceta Oficial es una tienda en la cual se venden todas las leyes de Bolivia en original. Entonces, en esta Gaceta Oficial es que se vendió por primera vez, por decir así, el 9 de febrero se puso a la venta la Constitución nueva de Bolivia. Al desarrollar eso, instantáneamente todos los bolivianos tienen que acatar la nueva Constitución Política del Estado. Listo. Eso es el contexto, compañeros, de lo que va a ser la Asamblea Constituyente, la creación de la Constitución Política del Estado. ¿Está claro, no, compañeros?
Vamos a detallar ahora un punto más. Muchos compañeros no sé por qué se están saliendo. Faltan 10 minutos todavía. Vamos a detallar un punto más que les decía. El caso de la Constitución. La primera parte. Entonces vamos detallando un poquito. Tenemos unos minutos todavía. Espero que los compañeros que se hayan desconectado se vuelvan a conectar, porque los vi. Habían creo que muchos compañeros y se han ido desconectando. Ahí está, anótense entonces como un título en medio, primera parte. Primera parte de la Constitución Política del Estado. Este es el título de la primera parte, como están observando ustedes. Justamente dice bases fundamentales del Estado, derechos y deberes. En el caso de esta primera parte, les voy indicando, tiene 5 temas distintos. En realidad la Constitución tiene 5 partes. Vayan tomando nota de este detallito. Lo van a subrayar, siempre les digo. ¿Cuántas partes tiene la Constitución? 5. Muchos compañeros me dicen, eso usualmente se pregunta en el examen. Otro detalle, el número de los artículos. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? 411 artículos. Les repito nuevamente, 411 artículos. Entonces, les voy detallando un poquito. La primera parte tiene, hemos dicho, 5 títulos, 5 temas, 5 lecciones, si queremos. La segunda parte de la Constitución va a tener 8 temas. La tercera va a tener un tema solamente. La cuarta parte de la Constitución va a tener 3 temas. Y la quinta y última, un tema nada. Entonces, de esa manera está distribuido un poco el tema de la primera Constitución, perdón, de la nueva Constitución. Vamos a detallar el artículo número 1. En el caso del artículo número 1, fíjense, este es el artículo número 1. Vayan tomando nota los que tienen su Constitución al ladito, como les había dicho. Vamos a ir viendo, subrayando lo más importante. Dice ahí, vamos a leer un poquito. Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Lo que quiero que subrayen de todo eso que hemos leído, la primera parte, es todo lo que está en mayúsculas. Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario. Entonces, eso es lo más importante en esa primera parte. Bolivia, ¿qué había sido? Un Estado. ¿Qué más había sido? Unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario. Vamos a especificar entonces qué había sido Estado. Anótense. En el caso del Estado, anótense, es una organización política en relación a su pueblo. Es una organización política, les vuelvo a repetir, en relación a su pueblo. Eso es lo que había sido un Estado. Llámese, siempre les digo, Estado de Israel, Estado como Estados Unidos o el Estado plurinacional. Esa es la definición. Vamos con 3 características más que están observando ahí. Anótense o sáquenle una capturita. Las 3 características del Estado son territorio, población, soberanía. En el caso de lo que es territorio ya sobreentendemos. Población lo propio. En el caso de la soberanía, ¿qué es soberanía? Van a anotarse ahí al ladito, signo de igualdad. Colocan soberanía y signo de igualdad. Significa poder. Eso había significado entonces la palabra soberanía. Y eso es un Estado, tiene soberanía, tiene poder. Más adelante les aclaro un detallito sobre este punto. ¿Qué más ha dicho? Bolivia es un Estado unitario. ¿Qué significa lo unitario, compañeros? La palabra unitario significa, bien sencillito,
que una ley rige todo el territorio boliviano. Una ley rige todo el territorio boliviano. ¿A qué nos referimos? Más específico. Un ejemplo, la ley Avelino Siñani. La ley Avelino Siñani de educación fue aceptada en el año 2010. ¿Quiénes han aceptado esta ley? Todos los departamentos de Bolivia. ¿Por qué? Porque Bolivia es unitario. Significa que cada vez que el gobierno central saca una ley, toditos los departamentos obedecen. No puede haber un departamento que diga yo no voy a obedecer o yo no voy a hacer caso a tal ley. Esa es la diferencia, por ejemplo, simplemente es un ejemplo esto que les voy a dar. Esa es la diferencia con un Estado federal. Cuando hablamos del federalismo significa que cada uno de los departamentos son autónomos, completamente autónomos. Pueden elegir sus propias leyes, pero siempre van a obedecer al poder central. Pero tienen mayor autonomía, cuestiones económicas, políticas y demás. Vamos con el siguiente detalle, Estado social. ¿Qué significa lo social? Que el Estado ayuda a su pueblo. El Estado ayuda a su pueblo. Por eso está el dibujito que estamos viendo ahí. Imagínense, bono Juancito Pinto, renta dignidad, bono Juana Zurduy y distintos tipos de política para vivienda y otros más. Producción de alimentos y demás. Entonces el Estado ayuda a su pueblo. Tercer detalle o cuarto, el Estado de Derecho. Esta palabrita de Estado de Derecho significa que Bolivia está organizado bajo leyes. Bolivia está organizado bajo leyes. Listo. Vamos con otro detalle. Plurinacional. En el caso de lo plurinacional, perdón compañeros, ahí vamos a volver nuevamente al punto del anterior. En lo que se llama el Estado plurinacional. Fíjense bien sencillito, en el lenguaje decimos plural, varios o muchos. Nacional, ¿qué significa? Varias naciones. ¿De qué está hablando específicamente? De las culturas que hay en Bolivia. De las 36 culturas que ha habido en Bolivia o que hay en Bolivia. Entonces no se olviden, el Estado plurinacional significa reconocer a todas estas culturas. Bolivia lo reconoce. Vamos con el último término, que es comunitario. La palabra comunitario significa Bolivia es una gran familia. Bolivia es una gran familia. Lo comunitario en realidad en las culturas en Bolivia es que significa que están muy relacionadas, que son casi hermanos, hermanas, todos los que habitan una comunidad. Son tíos, son primos, son sobrinos, toditos. Entonces, siempre se tiene esa idea, cada vez que hablamos de comunitario, de una familia. Entonces, Bolivia es una gran familia, digamos. Listo. Ahí está el artículo número 1. Vamos a ir detallando algunos puntos más el día de mañana. Vamos a quedar ahora, sí, compañeros, ahí. Simplemente vayan teniendo su constitución, los que todavía no lo tienen. Ahora sí pueden salir, abandonar la reunión. Nos vemos el día de mañana, compañeros. Que el Señor les bendiga.